Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de neuropaisajismo, jardinería y horticultura terapéutica. Espero que el episodio de la semana pasada te haya gustado. La verdad que tener en el podcast a mi mentora, a mi formadora Andrea Zuccari, fue todo un placer para mí y espero que te haya quedado esa inquietud de aprender más, de interiorizarte, de estudiar, de formarte con Andrea, que es la verdad una increíble mujer. Y ahora sí, hablando de mujeres y hablando de aportes, hoy te voy a hablar sobre los 7 arquetipos del paisaje, que es uno de los pilares del diseño de jardines con fines salutogénicos y que, si bien la autora los creó para jardines particulares, yo los llevé a los entornos sanitarios. Empecemos por conocer a Julie Moy-Mercerby, quien postula que nuestras preferencias espaciales están intrínsecamente ligadas a nuestra biología y nuestro desarrollo evolutivo. Los 7 arquetipos que ella define, el mar, la cueva, el puerto, el promontorio, la isla, la montaña y el cielo, representan etapas del crecimiento humano y estados psíquicos universales que evocan respuestas emocionales profundas. Y hoy vamos a ver cada uno de ellos y cómo desde el neuro y corpopaisajismo los podemos aplicar al diseño de jardines. Empecemos por el mar, ese origen y la inmersión primordial. El arquetipo del mar simboliza el estado prenatal y la infancia temprana, un tiempo de unidad absoluta y de falta de fronteras entre el yo y el entorno. En términos de diseño, este arquetipo no requiere necesariamente la presencia de agua oceánica. Se manifiesta mediante cualquier superficie que sugiera inmersión y flujo infinito, como estanques de reflexión, piscinas o grandes praderas de gramíneas que ondean rítmicamente. Desde el neuropaisajismo, el mar activa estados de ensoñación y relajación profunda. La monotonía rítmica del sonido del agua o el movimiento constante de la vegetación reduce la actividad de la red neuronal por defecto, permitiendo un descanso mental que facilita la introspección. En el método MEDS, que te hablo en el tercer libro, la incorporación del mar se evalúa por su capacidad de generar una sensación de estar lejos, un componente crítico de la restauración ambiental. El siguiente arquetipo es la cueva. Ese es el refugio del foco e introspección. La cueva representa el primer espacio de independencia donde el individuo se siente protegido. Es un entorno de enfoque, donde los límites físicos son claros y el mundo exterior queda enmarcado como una vista desde la seguridad. Este arquetipo es esencial para las personas que sufren de sobrecarga sensorial o de fatiga cognitiva, ya que reduce la cantidad de inputs que el cerebro debe procesar, permitiendo que la atención se concentre en un solo punto. En la práctica del diseño, la cueva se construye mediante pérgolas densas, nichos en la vegetación o bancos protegidos por muros que envuelven el cuerpo. El sistema nervioso identifica estos espacios como territorios seguros, lo que provoca un descenso inmediato de los niveles de estrés y una ralentización del ritmo cardíaco. El siguiente arquetipo es el puerto. Es como ese abrazo de la seguridad, porque se asocia con la etapa del niño que comienza a explorar el mundo desde el regazo seguro de sus cuidadores. Combina la protección de una estructura envolvente con una apertura visual del exterior. Es el equilibrio perfecto entre prospecto y refugio, una configuración que ha sido seleccionada evolutivamente por proporcionar vigilancia y protección simultánea. Bajo el método MEDS, el puerto se utiliza para fomentar la sociabilidad segura. Los asientos dispuestos bajo la sombra de un gran árbol, como por ejemplo un jacarandá, permiten que el usuario se sienta abrazado por la naturaleza mientras observa el movimiento del resto del jardín. Esta configuración es vital en entornos hospitalarios para reducir ese sentimiento de aislamiento sin exponer al paciente en una interacción social forzada. Continuando con estos arquetipos, nos encontramos con el promontorio, que refleja la etapa en la que el niño se aventura hacia el límite de lo conocido, manteniendo una conexión con su base segura. Es el arquetipo de la excitación, del descubrimiento y el coraje.
se manifiesta físicamente en balcones, en miradores o cualquier cambio de nivel que ofrezca una vista amplia sobre el paisaje inferior. El diseño técnico de un promontorio requiere una gestión cuidadosa de la percepción del riesgo. El cuerpo debe sentir la altura y la expansión, estímulo del sistema vestibular, pero sin activar una respuesta de pánico. En el corpopaisajismo, el promontorio se utiliza para mejorar el sentido de perspectiva y la capacidad de enfrentar nuevos desafíos, fortaleciendo la resiliencia psicológica del individuo. El siguiente arquetipo es la isla, y es una respuesta a esa búsqueda de autonomía. Representa al adolescente y la necesidad de soledad e identidad propia. Es un espacio de separación física y mental, donde el individuo puede estar a solas con sus pensamientos, rodeado, pero no invadido por el entorno. En los jardines terapéuticos se crean islas mediante áreas de descanso aisladas por pantallas vegetales o fosos de aguas sutiles. En cuanto a la evaluación del método MEDS de una isla, se centra en la manejabilidad y el control personal. Proporcionar un lugar donde el usuario pueda elegir estar solo es fundamental para restaurar el sentido de autonomía, especialmente en personas que viven en entornos institucionales o con movilidad reducida. Y llegando ya a los últimos dos arquetipos, el siguiente es la montaña, que simboliza el viaje de la madurez hacia la sabiduría, hacia la autorrealización. Representa el esfuerzo físico y mental necesario para ganar una perspectiva superior sobre la propia vida. En el paisaje se traduce mediante la creación de elevaciones, rocallas o el uso de árboles de porte vertical que invitan a elevar la mirada y por ende el espíritu. Neurológicamente, la montaña activa sistemas de recompensa vinculados al logro y a la superación de obstáculos. La fatiga física moderada producida por un sendero ascendente, combinada con la recompensa visual de la cima, promueve la liberación de dopamina y serotonina, mejorando el estado de ánimo de manera duradera. Y el último arquetipo que nos queda es el cielo, y es el punto máximo de la experiencia espacial, donde el individuo se siente conectado con lo infinito y lo trascendente. Es un espacio de liberación total de las preocupaciones terrenales. En el diseño se logra mediante la apertura de claros en el follaje, en el uso de espejos de agua que reflejan las nubes o en la selección de plantas de texturas etéreas. Cuando lo analizamos desde el corpopaisajismo, el cielo se percibe a través de la expansión del tórax y la elevación de la barbilla, posturas que están biológicamente asociadas con sentimientos de esperanza y de optimismo. El método MEDS integra el cielo para alimentar la significatividad, ayudando al usuario a encontrar un propósito y una conexión con algo más grande que sí mismo. Y con esto te he ido desarrollando los 7 arquetipos y te los resumo en un cuadro comparativo imaginario en donde te doy el nombre del arquetipo, la etapa del desarrollo a la que corresponde, la respuesta emocional primaria y el elemento de diseño empleado para evocar ese arquetipo. Comenzamos. Entonces, el mar, la etapa de desarrollo prenatal e infancia temprana. La respuesta emocional primaria es unidad, flujo, inmersión. Y el elemento del diseño, estanques, praderas cinéticas. En el siguiente, en la cueva, la etapa del desarrollo es la infancia. La respuesta emocional, la protección, enfoque, seguridad. El elemento de diseño, pérgolas y nichos vegetales. En el tercer arquetipo, el puerto. La etapa de desarrollo, la infancia temprana. La respuesta emocional es el abrazo, la vigilancia segura. Y un elemento de diseño, los bancos bajo copas arbóreas. El siguiente arquetipo es el promontorio. La etapa del desarrollo es la niñez. La respuesta emocional primaria es la excitación, el descubrimiento. En cuanto al elemento de diseño, miradores, terrazas, balcones. El siguiente arquetipo, la isla. La etapa de desarrollo, la que equivale a la adolescencia. La respuesta emocional primaria es
la solicitud, la identidad, la autonomía. Y el elemento de diseño, área de descanso aisladas. El penúltimo arquetipo, la montaña. La etapa de desarrollo es la madurez. La respuesta emocional primaria es el logro, la perspectiva, la sabiduría. En cuanto al elemento de diseño, hablamos de colinas, de pequeñas lomadas, de árboles de gran desarrollo vertical. Y por último, el último arquetipo es el cielo. La etapa de desarrollo es la trascendencia. La respuesta emocional, la libertad, la conexión cósmica. Y el elemento de diseño tiene que ver con los claros en las copas de los árboles, los espejos de agua que reflejan el cielo y las nubes. Y con esto entonces ya te he compartido los 7 arquetipos del paisaje que se constituyen en uno de los elementos y herramientas que empleo dentro del método MEDS. Te recuerdo, es el método de diseño y evaluación de jardines salutogénicos que podés encontrar en el último libro, en el de Paisajes que Cuidan, que te dejaré en las notas de este episodio el enlace para que puedas ir a la página web, conocer los distintos libros y, si te interesa, adquirir algunos. Con esto me despido. Espero encontrarte la próxima semana en una nueva edición, en un nuevo episodio de este podcast que di a llamar Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica. Hasta entonces y muchísimas gracias.